Bien, muy buenas tardes. Quien les habla es Manuel Bermúdez Tapia, a nombre de CEFOCAP. Voy a dar inicio a la conferencia del día de hoy que trata sobre el proceso por violencia familiar, tratando de explicar algún contexto vinculado a todo lo que significa el trámite procesal, el trámite judicial y sobre todo el trámite humano que involucra el contexto de violencia familiar. Al respecto, me gustaría saber si es que eventualmente se me escucha bien o si debo mejorar el audio, no sé, dependerá de ustedes, por favor, me indican cualquier indicación con el mayor de los gustos, ¿correcto? Entonces, a ver, me están respondiendo. Ya, muy bien. Agradezco mucho entonces a CEFOCAP por esta oportunidad en la que se me permite tratar un poquito más sobre el contexto del proceso de familia, porque vamos, algunos ya me conocen en cierto sentido en la presentación de estos temas, pero no es que cuestione el contexto de la violencia familiar, no es que vaya en contra de una situación referencial sumamente complicada y bastante y de bastante impacto en nuestra realidad nacional. Lo que sucede es que lamentablemente estamos en una situación en la cual tanto el ámbito judicial, tanto el ámbito procesal, tanto el ámbito de la actividad del juez, tanto el ámbito de la actividad de los peritos, tanto el ámbito de la actividad de los abogados y asesores legales, como también el ámbito de la interacción humana entre las partes en conflicto, está severamente cuestionado porque las cifras de la realidad social nos permiten indicar qué cosa, que estamos ante un gran problema a cuestas. Dos, que las cifras sobre violencia familiar se van incrementando. Tres, que eventualmente los contextos vinculados a crisis familiares que degeneran en actos de violencia no se limitan en un contexto penal, sino que eventualmente pueden ampliarse a un contexto civil, a un contexto de jurisdicción de familia, a un contexto constitucional, a un contexto procesal, a un contexto inclusive probatorio, porque todo en realidad forma parte de un conjunto de elementos que son sumamente complicados de entender y por ello es que eventualmente se me considera no por tomarlo a mal, pero una de las personas más críticas de este sistema, sin tomar en cuenta que la crítica es objetiva, que mi posición responde a la evaluación de los hechos, que no las produzco porque no soy ni juez, no soy ni legislador, tampoco soy un académico que fortalece la normatividad en el ámbito de evaluarla y seguir y eventualmente decir de que esa norma está bien. Considero que en realidad toda la legislación nacional está mal. Ese es el contexto nominal y voy a permitirme detallar algunas normas, ¿correcto? Que nos van a permitir detallar en qué situación estamos en este contexto de conflicto social que desarrolla violencia familiar. Si nosotros analizamos y ponemos un marco temporal para evaluar nuestra posición, podríamos detallar, por ejemplo, que desde el año 2015 en adelante, vamos a hacer una cuestión muy precisa, 2015 al 2020, un promedio de 6 años, analicemos las siguientes normas, por ejemplo, ¿correcto? Primero, ley 30.364, que es la más conocida por todos nosotros, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nótese que esa ley ha sido modificada y peor aún, esa ley incluye una denominación muy pretenciosa por parte del legislador, erradicar la violencia. Yo pregunto, desde ese momento hasta la actualidad, ¿los índices de feminicidio, los índices de violencia familiar no explotaron? ¿No se amplió? ¿Eventualmente esa norma cumplió algún objetivo? No, ¿sí o no? Muy bien, vean esa crítica. Segunda norma, decreto legislativo 1186 del año 2015, que regula, ojo, regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y que claro, no está vinculado al contexto de violencia familiar porque no lo detalla así, pero permite la intervención de los órganos policiales en situaciones de violencia familiar, por lo tanto es aplicable. Correcto, tercera norma. El reglamento de la ley 30.364, que es del año 2016, un año después, que detallado por el decreto supremo
09-2016 del Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Y viene otro gran detalle. Decreto Legislativo 1297, también del 2016, para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Véase que ya estamos ampliando la esfera, ¿qué cosa? De las relaciones de violencia en forma mucho más detallada, de los progenitores a los hijos, ¿correcto? Otra norma, la quinta, Decreto Supremo 1323-2017 del año 2017, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia sexual. Yo pregunto, con todos los datos que tenemos sobre el feminicidio en el país, ¿esas normas han logrado algún objetivo? Lamentablemente no. Sexta norma, Ley 30.819 del año 2018, ley que modifica el Código Penal y el Código de Niños y Adolescentes respecto al feminicidio. Vean, señores, que en literalmente casi 16, 14 meses se modificó la norma que inclusive establece una pena bastante elevada que es de cadena perpetua. Y no ha solucionado nada. ¿Ya? Decreto Legislativo 1386 que modifica la Ley 30.364. Vean que esa norma ya de por sí condiciona una norma del 2015. Y en menos de 6 años ya observamos al menos 3 reformas. 3 reformas. Ley 30.862 del año 2018 que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Otra más. Decreto Legislativo 1470 en este estado de emergencia en pandemia durante la emergencia sanitaria. Y yo pregunto, toda esta normatividad que parecería que fuera un esquema sumamente importante e interesante en la cual se aborda el tratamiento de la violencia familiar, ¿ha dado resultados? No, sí o no. Formalmente, los mismos magistrados, los mismos legisladores, la misma doctrina, los especialistas en el ámbito de la materia, los policías, cualquiera que pudiera leer las noticias que normalmente salen durante todo este año, nos podrían indicar. Uno, los índices de violencia familiar se han incrementado muchísimo. Dos, los niveles de feminicidio solo en este año se han, ¿qué cosa? Ampliado en términos muy negativos. Otro, el número de mujeres desaparecidas durante el estado de emergencia literalmente ha desbordado a tal nivel que ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público están asumiendo esa responsabilidad, porque claro, como todavía no se formaliza un proceso, supuestamente no sabe. Claro, esa responsabilidad le corresponde a la Policía Nacional, al Ministerio de la Mujer y eventualmente ¿a quién? A la Defensoría del Pueblo. Pero eso, en términos objetivos, significa ¿qué cosa? Evasión de una responsabilidad. Y en ese contexto y en ese panorama, entonces, vemos, caray, tenemos que evaluar el contexto jurisdiccional, el contexto procesal del ámbito de la violencia familiar. Particularmente considero que no. Y considero que no, no porque el ámbito judicial esté mal, no porque el ámbito jurisdiccional esté mal, no porque el ámbito procesal esté mal. En realidad es un conjunto. Y es un conjunto en el cual tenemos que establecer diferentes mecanismos de vinculación. Y tenemos que partir de algo. ¿Correcto? Para poder aportar, para poder generar, para poder establecer algunos mecanismos en los cuales necesitamos ponderar algunas referencias que van a resultar sumamente útiles en el contexto de nuestra realidad. ¿Correcto? Por lo tanto, partamos de emplear algunos elementos. Primero, tenemos que considerar necesariamente la evaluación de un contexto de protección y tutela de grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque en primer lugar se tiene que entender que si tiene que haber un contexto de violencia, es porque existe un agresor y existe una víctima. Por lo tanto, se necesita evaluar en términos primigenios, ¿qué cosa? El contexto de una violencia para poder entender cómo podemos desarrollar, cómo podemos parametrar el contexto de la violencia familiar a partir de 4 elementos importantes. ¿Correcto? Primero, y esto se establece sobre una base de una metodología sumamente referencial, ¿correcto? Esto no es una cuestión de evaluación a discreción mía, no.
en el ámbito de las evaluaciones e investigaciones sociales, se establece siempre un parámetro metodológico. ¿Por qué? Porque se tiene que partir de una evaluación de lo general para luego definir qué cosa, un aspecto puntual, un aspecto específico, esencialmente para poder aportar una evaluación muy particular a lo que estamos designando como objeto de estudio, ¿correcto? Entonces, estos 4 contextos que vamos a detallar son muy sencillos y parten de un elemento general a un elemento directo. Primero, tenemos que analizar el contexto social, cultural, económico, político del país. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que entender cómo es que la familia peruana se vincula en nuestra realidad. Y tenemos que ser bastante claros en este sentido. El Código Civil peruano es sumamente desfasado frente a nuestra realidad. Nuestro Código Civil solamente regula, ¿qué cosa? Los derechos de las parejas matrimoniales y deja de lado muchos elementos tuitivos a favor de personas, a favor de nuevos tipos de familia y a favor de nuevas categorías sociales en el ámbito familiar que se contradicen mucho con nuestra realidad sociocultural, económica. Por ejemplo, en el caso de familias paralelas, eventualmente aquellas que registran una segunda convivencia impropia porque existe un matrimonio primigenio sobre el cual no existe ningún proceso de divorcio. ¿Correcto? Una realidad tan palpable en nuestro país que termina provocando actos de violencia, pues. ¿Correcto? 2, tenemos que entender que estamos en un contexto pluricultural. Nuestro país es absolutamente muy variado, plurilingüe, multicultural y lamentablemente a nivel de extrapolación de condiciones económicas. Segundo elemento que tenemos que evaluar en esta evaluación de grupos vulnerables. Tenemos que identificar el contexto de la realidad familiar que está en crisis, ¿correcto? Porque vean en cuenta una cuestión. No todas las familias generan una participación en el ámbito procesal. No todo conflicto familiar desarrolla un expediente judicial. No todo conflicto grave en el ámbito de relaciones familiares va a provocar una interacción que eventualmente tenga que ser evaluada o en la policía o en el Ministerio Público o en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Lamentablemente no. Y el contexto de la realidad sociofamiliar en crisis nos permite decir que existen varios elementos que son consecutivos. El primero de ellos, una relación familiar estable, que eventualmente con sus altas y bajas puede ser positiva. La generación de una crisis que va a provocar la segunda etapa que se llama, ¿qué cosa? La etapa de la crisis familiar. La tercera etapa que habla sobre un conflicto familiar en el cual ya participan muchas más personas adicional a los dos sujetos o a las 2 personas que provocaron el conflicto que generó la crisis. La cuarta etapa, el conflicto familiar judicializado. Y finalmente la etapa, ¿qué cosa? Posterior a la regulación o determinación de una sentencia judicial o resolución judicial, que generalmente implica 2 condiciones. O se genera una paz familiar o eventualmente el conflicto familiar continúa hasta que en el tiempo pueda atenuarse el conflicto. ¿Correcto? Vean entonces que estamos hablando de una realidad sumamente amplia y que no logra ser identificada por la doctrina nacional porque se asume, 1, que todos los tipos de familias son iguales; 2, se asume que solo es un único momento temporal en el cual se ejecuta la violencia; y 3, se asume que el Estado hace una labor eficiente a través de la ejecución de una ley y la participación en un proceso judicial. Un error significativo que nosotros lo cuestionamos desde el año 2003. ¿Correcto? Tercer elemento valorativo en la evaluación de derechos de grupos vulnerables, la identificación de personas en situación de vulnerabilidad. Este es un problema sumamente inmenso. Primero, porque ya les había dicho que no todas las crisis familiares generan un proceso judicial. Y esto porque normalmente las víctimas no asumen esa condición en la cual son parte de un proceso de víctima. Y esto es grave, esencialmente porque las personas no logran vincular su realidad con la defensa de sus derechos en forma automática y en forma directa. Y este es un efecto que puede generar, ¿qué cosa? Un síndrome de Estocolmo, que puede generar un síndrome de Munchausen, que puede generar una serie de patologías que eventualmente condicionan negativamente a una persona con respecto a su propia realidad.
Y peor aún, esto puede provocar la indefensión inclusive de otros derechos vinculados a terceras personas, en particular los hijos. Por ello, cuando ustedes, por ejemplo, revisan recursos de casación o eventualmente recursos de nulidad en la Corte Suprema en casos de violación sexual contra menores de edad, contra hijos o eventualmente sobrinas o eventualmente contra nietas en un ámbito familiar, se van a dar cuenta que las mamás han tomado conocimiento de estos hechos y no han actuado y no han ejecutado ninguna acción de tutela a favor de sus hijos. Y quienes suelen generar la denuncia son normalmente los profesores que toman conocimiento del daño provocado en estos niños, en estos menores, esencialmente porque los hijos, los nietos, los sobrinos no tienen la confianza para denunciar estos hechos en su propio hogar. Entonces, la identificación de una condición de vulnerabilidad es un elemento sumamente especial porque supera el contexto de género, que además es una ideología muy mal trabajada, y dos, supera un valor subjetivo que puede ser muy negativo, porque no todo representa una condición entre blanco y negro. Pueden existir grises y pueden existir, ¿qué cosa? Condiciones que provocaron una reacción. Por ejemplo, en la mayoría de denuncias por violencia familiar, muchos de los peritos pueden denunciar qué cosa, que una agresión puede ser a mano abierta o a puño cerrado. Y esta diferenciación es sumamente clara, es sumamente precisa respecto de la motivación. Quienes ejecutan actos, quienes ejecutan actos de violencia familiar, hombre o mujer, sobre otra persona, correcto, no vamos a hablar de géneros, quienes ejecutan actos de violencia en términos que disponen su mano en forma abierta, la palma en forma abierta para ejecutar un daño contra la otra persona, normalmente es porque no existe un elemento que hubiera provocado esta condición. En otras palabras, responde principalmente a la percepción, a la consideración, a la valoración de ese agresor y se acabó. ¿Correcto? Pero quien ejecuta un acto de violencia con puño cerrado, normalmente en una relación familiar, en una condición familiar, en situación de crisis, reacciona. Hay un motivo, hay un móvil. Y esto se establece en el ámbito de las pericias, especialmente porque inclusive cuando se diseña el organigrama en el cual se redacta el formulario de la pericia, se detalla en qué partes ataca el agresor. Y el agresor sin motivos normalmente ataca en el rostro. Y el agresor que tiene motivación responde generalmente a determinadas partes del organismo. ¿Correcto? Con lo cual se puede detallar por qué un agresor reacciona de un determinado modo. Y esto, por ejemplo, no llega a ser evaluado técnicamente en un ámbito judicial porque la prueba no tiene el mismo valor ni rigor que lo que se puede establecer en una prueba en el ámbito penal, en el ámbito eventualmente civil. Y esto es grave. Y esto es lo que debemos detallar. La vulnerabilidad no implica género. La vulnerabilidad implica que las personas pueden verse afectadas por una situación de violencia familiar y para ello puede ser el padre, para ello puede ser la madre, para ello pueden ser los hijos, para ello pueden ser los adultos mayores, pueden ser personas que de repente tienen una condición vinculada a género, como por ejemplo un transexual, respecto a su propia familia. Y estas situaciones de vulnerabilidad son pésimamente mal vistas en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque no son evaluadas correctamente ni diligentemente. Y cuarto, finalmente, la acción del Estado frente a una emergencia social. Ya no estamos hablando de la pandemia. Yo no hablo de emergencia social en la pandemia, yo hablo de emergencia social porque estos problemas de violencia familiar no provienen de esta época ni provienen del año 2015. Esto proviene desde hace muchísimos años y que lamentablemente ha totalmente rebasado los límites de una evaluación a nivel de política de Estado, desde la reforma agraria, desde la crisis económica del país en los años 70, que terminó colapsando el Estado de los años 80 y finalmente provocó que en los años 90 el Estado se vea tan desnaturalizado que literalmente se generó una economía social de mercado que terminó dañando las relaciones familiares, a tal nivel que el Estado literalmente se apartó de la realidad social familiar y por eso es que tenemos la multiplicidad de situaciones que estamos analizando en este detalle. ¿Correcto? Sobre esta base entonces, ya que hemos analizado 4 niveles en los cuales se evalúan los grupos vulnerables, analizamos entonces 4 factores referenciales en los cuales debemos guiar nuestra evaluación para efectos de esta conferencia, ¿correcto? Primero, en el ámbito de las relaciones familiares,
Tenemos que tener en cuenta qué cosa, que los problemas vinculados a los entornos individuales, a los entornos familiares, a los entornos de pareja, a los entornos de una condición familiar de repente muy amplia, resultan ser muy complicados. Y esto se amplía mucho más cuando interviene el Estado. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando interviene el Estado asume la participación, excluye la participación de las víctimas. Ejemplo típico, el proceso penal. ¿Correcto? En el proceso de feminicidio estamos hablando de que el Ministerio Público interviene por la víctima y al final a la víctima, si es que no ejecutó una defensa por intermedio de sus eventualmente familiares, porque ya está fallecido, ¿correcto? No se puede generar, ¿qué cosa? Una condición de reparación a favor del tercero civil, ¿correcto? Esto nos permite decir, como segundo elemento importante, una cifra negra tan impresionante, tan elevada, tan complicada de evaluar, que literalmente escapa a todo parámetro de evaluación. Y para ello, permítanme explicar algunos ejemplos y algunas referencias. Eh, si ustedes hacen una evaluación casuística y van y acuden a los órganos, a las comisarías para detallar cuántas veces algún progenitor ha detallado que no puede tener contacto con sus hijos, se van a dar cuenta que no existen estadísticas. Literalmente nadie valora esas situaciones. Y resulta sumamente complicado que una persona pueda ejecutar o tener un documento, algo de información que pueda ser utilizado en un proceso judicial para efectos de demostrar la imposibilidad del contacto familiar. No existe. Por lo tanto, esta situación, que ya de por sí constituye un acto de violencia familiar, prácticamente resulta imposible de acreditar en un juzgado, en un proceso judicial, porque al no existir elementos probatorios queda una afirmación contra otra afirmación de parte de las partes involucradas. Y con lo cual podemos detallar que existen ya actos de violencia implícitos en el ámbito sobre todo psicológico, en particular frente a los niños, que tampoco son valorados. ¿Cómo así? Por ejemplo, en situaciones de alienación parental, en situaciones de padrectomía, por ejemplo, en situaciones en las cuales se van generando el síndrome de Munchausen. Yo no sé si eventualmente las partes tienen conocimiento de esto, pero hay muchas personas que en situaciones de crisis enferman a los hijos para que justamente la pareja no se vaya de la casa. ¿Cuántas veces ustedes habrán podido apreciar en familiares, en personas cercanas, en contexto ya mucho más difundido, que una familia en crisis normalmente siempre tiene la condición, y lo subrayo así, la condición de tener un hijo en terapia psicológica porque la pareja está en conflicto? Y viene la gran pregunta, pero si las parejas están en conflicto, ¿por qué es que entonces el niño pasa por terapia psicológica y no los padres? ¿Ah? Ese es el síndrome de Munchausen. Y uno dirá, pero doctor, los psicólogos recomiendan esto. No, 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 los psicólogos en realidad están lucrando con ustedes. En realidad usted debería estar pasando por terapia psicológica porque usted es el que tiene problemas. El niño no. Pero claro, el niño asume todo porque finalmente ustedes como progenitores le están imputando determinadas condiciones en las cuales van generando culpabilidad o responsabilidad o eventualmente qué cosa, asignación de valores contra el otro progenitor para que pueda tener qué cosa, o un aliado o un enemigo en casa. Y eso es grave. Ese es el síndrome de Munchausen. Que por cierto, ningún perito en el ámbito del Poder Judicial o Ministerio Público lo ha detallado y no está en ninguna resolución judicial porque sencillamente no existe en nuestro sistema procesal familiar. ¿Correcto? Tercer elemento, las personas involucradas en estos conflictos familiares no llegan a conocer ni sus derechos ni sus obligaciones. Es más, asumen equivocadamente y en forma muy, muy negligente en su propia perspectiva de derechos que la actualidad que puedan tener, por ejemplo, el 31 de julio del año 2020, va a ser la misma que puedan tener de repente el 30 de julio del año 2021 o de repente el 30 de julio del año 2025. Las personas no llegan a saber, no llegan a proyectar a futuro cómo estarán o qué tendrán o eventualmente cómo asignarán. Y por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes observan eh, actas de conciliación, pueden establecer mecanismos tan reglamentarios como si el tiempo no fuera a pasar. Y en realidad los niños se ponen en una condición que provoca el síndrome de Peter Pan o el síndrome eventualmente de Alicia,
porque asumen que no van a crecer, que no van a progresar en el tiempo. Se quedan estáticos en el tiempo. Y esto es grave. Esto es sumamente grave porque al final terminan perjudicando a los hijos. Ejemplo típico, cuando una pareja que tiene un recién nacido acuerda un acto de conciliación, derechos y obligaciones sobre el niño, eventualmente establece algo práctico, condiciones económicas muy bajas porque el niño es recién nacido y eventualmente un régimen de visitas sumamente bajo, ¿ya? Muy limitado en el tiempo, horas. Pero cuando este niño comienza a tener 5 o 6 años, los padres que no tienen la tenencia quieren tener más tiempo con el hijo y no se lo dan, no se lo permiten. Y eventualmente las madres que tienen la tenencia quieren tener más alimentos. ¿Esto qué va a terminar provocando? Sencillamente un conflicto judicial. Porque ninguno de ellos en el tiempo va a lograr cumplir sus objetivos y porque no conoce sus derechos y obligaciones. ¿Correcto? Y normalmente cuando acuden a un proceso judicial con un abogado, al abogado poco le importa el drama humano. No le interesa, esa es la verdad. ¿Correcto? Cuarto nivel, las personas eventualmente que están ya en este contexto, tal como les estoy indicando, no logran, primero, medir sus consecuencias. Dos, evaluar sus condiciones, tanto para establecer un proceso judicial como para establecer, por ejemplo, una conciliación. Ni tampoco logran ejecutar una proyección de responsabilidades en el tiempo. Es muy negligente de las personas estar en este nivel. Es muy, muy negligente. Y uno comienza a decir, pero no pensaste, no planificaste, y se sinceran y dicen, no, porque en realidad lo que querían era superar ese momento. Pero ese momento en el tiempo de una persona es sumamente complicado. Por ejemplo, hoy por hoy, según el INEI, en estadísticas oficiales, el, el primer hijo se sitúa normalmente entre los 26 años de los varones y los 24 años de las damas. Correcto, estoy hablando en términos nacionales. Pero viene un gran detalle. ¿Y qué va a pasar cuando estas dos personas tengan 30 años? ¿Ustedes creen que se van a quedar con un solo hijo? Viene el gran detalle entonces. El índice de natalidad de nuestro país se ha reducido a 2.3 por persona, pero fíjense que ha bajado muchísimo y por lo tanto implica que pueden tener un segundo hijo en el futuro y no se dan cuenta de esto. Y peor aún, cuando establecen, por ejemplo, procesos de alimentos, siempre se fija sobre un 50%, sobre un 60%, como si no fuera a generarse ninguna otra condición. Y peor aún, la parte que plantea estas cuotas normalmente trabaja, porque hoy por hoy las mujeres entre 25 y 35 años son económicamente activas e independientes. Y viene la gran cuestión, parecería que entonces no trabajan. Ah, es porque renuncian, pues. Y ahí viene un gran detalle. Estos actos de malicia y de temeridad procesal terminan complicando la evaluación judicial y jurisdiccional que se aplica en el contexto de familias. Entonces, como ya hemos analizado una serie de problemas que existen en el análisis de un problema social, lamentablemente tenemos que cuestionar cómo es que la ley, cómo es que el sistema, por ejemplo, administrativo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que la misma Fiscalía de la Nación no logren entender para poder, ¿qué cosa?, incidir en el ámbito del Congreso de la República para reformular nuestra normatividad. Y hay errores muy comunes, yo puedo precisar 4 al menos. La primera de ellas, nadie se da cuenta que los problemas vinculados a los conflictos familiares son multidisciplinarios. Hoy por hoy ya no se puede desconocer eso. Y lamentablemente, pese a la necesidad de trabajar interdisciplinariamente, muchísimos órganos no toman en cuenta, por ejemplo, el valor y la importancia de una prueba pericial. Peor aún, se quiere trabajar mucho sobre el contexto de oralidad, oralidad en el proceso familiar y se cree que la oralidad es un contexto de reducción de etapas procesales o eventualmente la disminución de audiencias. No se dan cuenta que en realidad la oralidad exige e impone una diligencia en el trato en el ámbito de la defensa legal. Y viene un gran detalle. En el Perú hay muchos especialistas en el ámbito familiar para que puedan ejecutar una defensa debida. Ese es el gran detalle. Segundo, los conflictos temporales son temporales. ¿Qué implica esto? Que eventualmente o se limitan en un tiempo o eventualmente se extienden en forma general. ¿Qué significa esto? Va a llegar un momento en el cual el conflicto familiar se disipe. Y esto puede provocar o una paz social o porque sencillamente desistieron de todo ánimo o de todo intento de lograr una defensa judicial efectiva. Y peor aún,
En este contexto, la ley también es negligente, porque la ley permite una situación de procrastinación en la tutela de derechos. Tanto es así que, por ejemplo, si usted tiene un hijo y a ese hijo le corresponde alimentos, usted tiene 15 años para cobrar. Como si a los 15 años, por arte de magia, el obligado a prestar los alimentos va a poder pagar todo y eventualmente va a tener, ¿qué cosa? Que hacerse responsable de sus obligaciones, pero aún con una legislación penal que eventualmente ya ha limitado y condicionado, ¿qué cosa? El delito de omisión de asistencia familiar, que por cierto, desde una perspectiva muy personal en términos académicos, no debería estar regulado en nuestro sistema penal. No sirve. Correcto. Tercer factor, los conflictos sociales, como son temporales, van evolucionando y pueden ser diferentes. Hay tres grandes etapas que no se toman en cuenta. El primero de ellos es una etapa prejudicial. El segundo de ellos es una etapa judicial. El tercero de ellos es una etapa post-sentencia o resolución judicial. Porque recuerden que inclusive en casos de alimentos es regla general, ¿qué cosa? Que no existe sentencia y que se quedan con una medida cautelar y suficiente para las partes. Y se asume que esa medida cautelar es la definitiva. Y esto es paradigmático, ¿eh? Porque inclusive los jueces, a sabiendas de esta situación, no provocan más acciones en el ámbito judicial. Y el error entonces es compartido, el error legitima entonces el sistema judicial. No, sí o no. Ahí veamos que hay muchísimos conflictos. Pero aún, entre estas tres etapas hay tanto tiempo intermedio que probablemente antes de la etapa de sentencia, las partes que han pasado por inclusive situaciones de intento de feminicidio y que no han provocado de repente, ¿qué cosa? La situación de detención del agresor, la pareja retoma una relación afectiva y no se toma en cuenta que las personas pueden asumir a contextos muy negativos en contra de su propia integridad. Correcto. Cuarto nivel. Los conflictos familiares no se solucionan en una sentencia judicial. Los jueces siguen creyendo y tienen esa lamentable visión que una sentencia soluciona un conflicto familiar. La sentencia no soluciona nada. La sentencia en un contexto familiar no soluciona absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque la sentencia puede ser pulcra, la sentencia puede ser muy diligente, la sentencia puede ser muy detallista, la sentencia puede contener una vinculación entre los elementos probatorios, entre los fundamentos de hecho, entre los fundamentos de hecho, pueden contener una determinación justa, equilibrada, razonable, totalmente legible, entendible para las partes que no son legos en el derecho, pero que las partes no van a cumplir. Las partes no van a cumplir. ¿Y por qué? Porque una cosa es el tema legal y otra cosa es el conflicto personal. Y como la gente normalmente siempre asume que yo soy crítico por las puras, ¿correcto? Yo pregunto, dígale entonces, si usted es un abogado defensor en estos casos, dígale a su cliente que ha sido engañado, dígale a su cliente que eventualmente tiene a su pareja con un hijo extramatrimonial, que perdone pues entonces a su pareja porque la sentencia ya soluciona el conflicto. ¿Mm? Y que eventualmente, producto de ese engaño, díganle si eventualmente la expareja, que ya se terminó la relación porque hubo violencia familiar o porque eventualmente pasó lo que pasó, ya no tiene por qué ser limitado o condicionado en términos de sus otros derechos respecto a los hijos. A ver, díganle, pues, díganle, a ver si es que pueden cumplir y a ver si es que eventualmente asumen que una sentencia judicial va a solucionar este inconveniente en el ámbito familiar. No lo es. Y es porque el drama humano es totalmente distinto al contexto legal. ¿Correcto? Por eso que tenemos que estudiar los principales problemas e inconvenientes en el ámbito de la evaluación de un problema social grave, gravísimo. Primero, las denuncias por violencia familiar suelen provocar una sentencia condenatoria penal, pero no necesariamente se relacionan con un contexto civil. Ejemplo, miren, un solo hecho. Adán golpea a la mujer, a Eva, la intenta matar, condenado. Puede ir a esta cadena perpetua. ¿En algún momento ustedes han visto que alguna parte, en este caso procesal, o eventualmente el Ministerio Público o Poder Judicial, plantee el desarrollo de un proceso, por ejemplo, de divorcio? Plantee, por ejemplo, el tema de alimentos o el tema eventualmente vinculado a los hijos? Son instancias
entes totalmente autónomos. Y ese es un gran inconveniente, pues porque se trata de un mismo conflicto familiar. Pero claro, como la legislación lamentablemente genera una disparidad de acciones, termina provocando una condición muy negativa. ¿Correcto? Bien, como el trámite del proceso es sumamente largo, sumamente extenso, es necesario detallar que entre la ejecución de un hecho inicial que provocó una denuncia o una demanda hasta el momento de la sentencia o de la intervención de los órganos jurisdiccionales, las parejas pueden reconciliarse, pueden generar otros problemas, eventualmente pueden, ¿qué cosa? Eh, Tener nuevas condiciones personales. Ejemplo, ya conviven con otra pareja. Ejemplo, ya tienen otros hijos, de repente en el hogar o de repente fuera del hogar. Eventualmente pueden generar una multiplicidad de situaciones. Y esto es sumamente grave. ¿Y por qué? Porque los procesos en el ámbito judicial de familia literalmente los tenemos a todos los niveles. Tenemos proceso de conocimiento, tenemos proceso abreviado, tenemos proceso sumarísimo, tenemos proceso único, proceso especial. Al final tenemos tantos elementos que nos cuesta encontrar una condición muy particular. ¿Correcto? En tercer nivel, las partes involucradas no toman en cuenta el contexto de daño que se ejecuta frente a la otra contraparte y peor aún, frente a los hijos que están en la relación familiar. Y esto es grave. Esto es grave porque al final nos permite decir que existe un gran elemento negativo que no logra ser visualizado. Las personas no saben que están en un contexto de crisis, las personas no saben cómo reaccionar en el ámbito procesal y judicial, y peor aún, las personas no entienden que están en un contexto ya negativo de violencia familiar. Entonces, sobre esta base, los problemas e inconvenientes en el ámbito de la evaluación de un problema social nos permiten indicar dos elementos muy sencillos. Los conflictos familiares que provienen o que generan otros delitos no son tomados como violencia familiar. Dos, que los conflictos familiares intergeneracionales no son valorados porque no son violencia familiar. ¿Esto qué significa? Que eventualmente si los hijos se están peleando por la distribución de la cuota de disponibilidad del progenitor, que se ve en un asunto de sucesión, no se toma como violencia familiar. Eventualmente las situaciones de violencia sexual o de atentado contra la indemnidad sexual tampoco se toman como violencia familiar. Y son elementos sumamente graves. Y son elementos que pueden provocar, ¿qué cosa? El daño general a toda una serie de sujetos que forman una familia en crisis, y con lo cual podemos detallar que estamos ante un problema muy grave. Viendo el panorama entonces representativo, no, podemos decir, ¿qué está fallando? ¿Qué está sucediendo en este contexto? Fallan muchos elementos. Y por esto es necesario detallarlos. O sea, la crítica responde al hecho de que, señores, si tú no te das cuenta de tus errores, bueno, es necesario decírtelo. No porque estés mal, pero es que tienes que darte cuenta de que hay errores. Y son errores que te corresponden a ti, pero también a otros. ¿Correcto? El principal error está esencialmente en el ámbito normativo. ¿Por qué? Porque la ley penal se sitúa en dos parámetros totalmente distintos, entre lo que es el reduccionismo penal y lo que es, ¿qué cosa? Un derecho penal del enemigo. En particular para los varones que litigan en el ámbito de violencia familiar, el sistema literalmente los identifica, ¿qué cosa? Como agresores. Y en el ámbito del reduccionismo penal, podemos detallar, por ejemplo, el decreto de urgencia del 08-2020 de este año y el decreto legislativo 1459, que generan, ¿qué cosa? Una conversión de pena en el delito de omisión de asistencia familiar. En términos literales, el delito ya no existe porque no necesita una condena efectiva, porque eventualmente se puede, ¿qué cosa? Disponer de dos procesos judiciales para evitar que una persona vaya presa y que eventualmente no cumpla con pagar los alimentos en su oportunidad y en su etapa de obligación. Dos procesos judiciales. Y no se dan cuenta de que hay dos procesos judiciales donde el segundo no atiende a la víctima en ningún nivel. ¿Mm? Y no la atienden, porque la víctima, el alimentante que no puede percibir alimentos, no forma parte del proceso penal. Y ahí se dan cuenta por qué la disfuncionalidad de nuestra norma penal. Dos, el contexto judicial también tiene errores. Y en particular, ¿por qué? A ver, no pasamos de casi 3.500 magistrados en todo el país.
Esa es nuestra realidad objetiva. Y lamentablemente deberíamos tener 4 veces esa cifra. En otras palabras, no es problema de los jueces el que tengan una elevadísima carga procesal. Peor aún, hay jueces que tienen muy baja carga procesal y hay otros que literalmente están ahogados en la carga procesal. Y el responsable de esto son los órganos del Consejo Ejecutivo de cada distrito judicial y también de la Corte Suprema, que no toman en cuenta esto. ¿Ya? Entonces, la ausencia de juzgados, la ausencia de personal, la ausencia de personas que puedan prestar la atención a la ejecución de pericias, falta. En nuestro país de 34 distritos judiciales, literalmente 8 distritos judiciales tienen ¿qué cosa? Equipos especializados para hacer medicina forense y eventualmente equipos de asistencia interdisciplinarios a los órganos judiciales de familia. En otras palabras, faltan peritos. Tampoco tenemos el equipo, ni la logística, ni tampoco las instalaciones apropiadas para ejecutar evaluaciones en las cuales se pueda desarrollar un ámbito judicial eficiente. El contexto procesal. La ley, insisto en la ley, pero ahora ya lo analizamos en el ámbito procesal, permite que las partes sean absolutamente temerarias y maliciosas, a tal nivel de que puedan plantear procesos independientes tan excluyentes entre sí, que eventualmente poco les importa al sistema judicial que tenga un proceso de alimentos en un juzgado de paz y eventualmente un proceso de tenencia en un juzgado especializado, en la cual se puedan generar sentencias contradictorias. Y claro, las hemos tenido y existen. Peor aún, existe la posibilidad de que usted pueda denunciar qué cosa en un domicilio en el cual usted no vive, porque el domicilio procesal es totalmente distinto al domicilio real y es totalmente distinto al domicilio múltiple. Por lo tanto, usted puede ir, qué cosa, ruleteando juzgados para ver si es que eventualmente usted encuentra un juez que pueda actuar conforme a sus expectativas. ¿Correcto? Hoy por hoy se han flexibilizado los mecanismos de denuncia. Usted puede denunciar cualquier cosa como violencia familiar y le van a hacer caso y no existen elementos probatorios. Peor aún, no existe la aplicabilidad temporal para el acopio de esos elementos probatorios porque resultan complicadísimos. Peor aún, las mismas partes no pueden ejecutarla porque ejecutarían actos contrarios a la ley en la acumulación de estos elementos probatorios. Entonces, y esto nos permite decir, ¿cómo actúan las personas entonces en un conflicto familiar en el ámbito de violencia? Primero, como no conocen sus derechos y sus obligaciones, no asumen una verdadera circunstancia en la cual se encuentran. Peor aún, no priorizan sus expectativas, ni a nivel de derechos, ni a nivel de intereses, ni a nivel de posiciones. Peor aún, no logran, ¿qué cosa? Desvincular un elemento subjetivo respecto de acciones en el ámbito absolutamente objetivos, ¿correcto? Y en términos finales, el Estado hace muy mal trabajo. Primero, no existe ningún mecanismo hasta el momento en el cual se pueda hacer un seguimiento de una decisión judicial, sea resolución o sea sentencia. Las partes están condicionadas a qué cosa? A la acción de parte y esto eventualmente limita pues la atención diligente de muchos conflictos de violencia familiar porque genera en esencia qué cosa? La posibilidad de que existe una víctima de feminicidio y no hay ningún inconveniente al respecto. ¿Correcto? No hay un tratamiento obligatorio, vinculante y condicional a las partes que han estado en una situación de violencia. Mucha gente dice, no, pero en la sentencia ya se detalló que tengan la obligatoriedad de ir a una terapia. Pero eso debió haberse establecido desde el inicio para evitar qué cosa, que durante el conflicto se sigan matando. No lo hacen. Los órganos judiciales y administrativos no coordinan. Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo, eventualmente el Ministerio de la Mujer, no coordinan institucionalmente sus acciones. La mejor evidencia es que, por ejemplo, las pruebas periciales que se practican en el Ministerio de la Mujer, en los centros de emergencia mujer, son totalmente disfuncionales frente a lo que quiere un fiscal y frente a lo que quiere un juez. Por eso te terminan haciendo varias pericias que terminan, ¿qué cosa? Provocando la indefensión de las víctimas. ¿Correcto? Y finalmente, si hemos llegado a criticar literalmente casi todo, hagamos una perspectiva futuro. ¿Correcto? Primero, tenemos que, y lo vamos a dividir en 3 niveles. Primero, tenemos que comprender pues el contexto de violencia familiar antes de analizar el nivel jurisdiccional. Tenemos que tomar en cuenta que las familias en situación de crisis se vinculan en un contexto temporal y en un contexto normativo, y en ambos niveles hay deficiencias.
¿correcto? Deficiencias en el ámbito temporal, ¿por qué? Porque las personas van cambiando y de repente el proceso y el conflicto mismo puede tener otras características totalmente diferentes a cuando se inició una demanda o eventualmente se denunció, ¿correcto? En segundo, tenemos que tomar en cuenta la amplitud de condiciones en las cuales se debe tutelar a la familia, porque ya no estamos hablando de una familia tal como la describe la Constitución. Tenemos que hablar de condiciones personales en el ámbito familiar, porque al final de cuentas lo que se tutela es el vínculo familiar, no la familia como institución. Se tutela el vínculo, porque son las personas el principal elemento que es defendido en la Constitución. Artículo primero, y el artículo primero prevalece sobre el artículo cuarto. Y lamentablemente toda la doctrina sigue insistiendo en enfatizar qué cosa, la tutela del artículo cuarto sobre el artículo primero. Y esto es un error, porque al final, ¿para qué quieres defender una familia donde se están matando? ¿Qué sentido tiene? ¿Mm? Entonces, tercero, hay que ser conscientes que lamentablemente una situación de violencia familiar genera situaciones en las cuales ya es imposible reparar algo. Ya hay situaciones de feminicidio, situaciones de parricidio, situaciones de filicidio, situaciones de violencia sexual que lamentablemente ya superan cualquier contexto valorativo a nivel judicial. Ya esta familia ha sido quebrada y esta familia ha sido dañada, ya eventualmente los derechos que han sido atentados nunca van a regresar y eventualmente se genera un problema social que en el ámbito judicial no logra ser atendido ni logra ser visualizado correctamente. Ante esta perspectiva, entonces, antes de analizar cualquier referencia vinculada al contexto de una intervención en el ámbito jurisdiccional, consideramos que es necesario analizar, evaluar y comprender la realidad social peruana, en particular en el ámbito de las familias. ¿Correcto? Esto sería, señores, mi intervención y eventualmente quedo al planteamiento de cualquier pregunta, cualquier interrogante que pudieran formular. Encantado de poder atenderlos. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por su brillante exposición. Tenía una pregunta, doctor. Cuando usted habla que el artículo primero de la Constitución tiene prevalencia sobre el artículo cuarto, ¿cómo se debe entender, doctor, que de acuerdo los artículos en la Constitución tienen un orden jerárquico? ¿Así se puede entender? Claro, doctor. ¿Ya? Cuando normalmente todos los jueces dicen hay que defender a la familia, viene un gran detalle. ¿Qué familia vas a proteger? Que eventualmente esa familia está denunciando violencia familiar. ¿Tú quieres que sigan permaneciendo juntos para que se sigan matando? Ahí viene el gran detalle. ¿Qué familia quieres establecer? Ya tenemos familias ensambladas, ya tenemos familias intergeneracionales, ya tenemos familias mixtas, ya tenemos familias binacionales, multiculturales. Ahí viene el gran detalle. Entonces, cuando la Constitución detalla en su artículo cuarto, defiende qué cosa, una familia integrada por dos sujetos, una pareja, ¿correcto? Pero cada uno de ellos no ha perdido su esencia. Por lo tanto, cada uno de ellos es un sujeto de derechos. Por lo tanto, no se les puede condicionar a una condición negativa. Más aún, cuando en el artículo 2 de la Constitución se establece qué cosa, que no pueden recibir ningún tipo de trato ni discriminatorio y peor aún, tampoco pueden recibir qué cosa, algún atentado que pudiera afectar sus intereses y derechos. Por lo tanto, cuando establecemos el orden prevalente de la Constitución, tenemos que entenderla desde el artículo primero en adelante. Y cuando ya interpretan el artículo cuarto sobre el primero, es un error, pues. A ver, yo pregunto, ¿eso implicaría, por ejemplo, que una persona soltera que tiene un hijo tenga que aplicársele el artículo cuarto? Si es soltero, ¿de qué familia estamos hablando? Él ya de por sí es una familia con su hijo, o esa persona, o esa dama. Por eso es que hay un error interpretativo en la Constitución. Y eso parte principalmente de una visión civilista. Y ese es un error. Doctor, claro, ese es en el caso específico, en la dimensión de la violencia y de la protección a la familia, en ese caso. Pero mi pregunta era un poco, por ejemplo, o sea, que el artículo 2 pesa más, tiene mayor prevalencia, por ejemplo, sobre el artículo 58, algo así se quiere entender. A ver, doctor, le explico porque ya es una pregunta más de carácter constitucional. Si usted observa nuestra Constitución parte de una premisa que proviene de una tradición inglesa, de John Locke, sobre la base de un contrato social. ¿Correcto? No hablemos de los franceses porque los franceses han sido unos pirateros. ¿Correcto? Entonces, Rousseau, cuando dice el contrato social, en realidad lo dijo John Locke, 100 años antes. Pero hay un gran detalle. En el contrato social se establece qué cosa? Persona, sociedad, Estado.
¿correcto? Y viene un gran detalle. Cuando la Constitución detalla su estructura orgánica, habla, artículo primero, artículo 2, artículo 3, derechos fundamentales de la persona. Y por eso es que están en el primer orden de nuestra Constitución. Luego viene, ¿qué cosa? El artículo 200 en adelante que detalla las garantías constitucionales. El mecanismo en el cual se regula qué cosa? A la persona y al Estado. Y finalmente, ¿qué cosa viene? El desarrollo de todas las instituciones del Estado conforme a nuestra Constitución. Y por eso es que podemos decir, doctor, la Constitución establece un orden. Y ese orden tutela en primer lugar a la persona, no a la familia, no a la sociedad. Tutela en primer lugar a la persona. Y sobre la base de la persona establece en primer lugar qué cosa, la defensa de derechos fundamentales. Luego establece derechos personales, derechos de orden constitucional, que son qué cosa, los artículos desde el artículo 7 hasta el artículo 12. Hay un orden que está determinado por nuestra Constitución. No estamos inventando nada. Eso está establecido inclusive desde la propia Constitución del 79. Doctora Rosa Delgado, dígame, con todo gusto. Rosa Delgado. Doctor, buenas tardes. Quería consultarle yo, usted, desde su punto de vista, qué alternativas puede proponer para poder promulgar una ley o un decreto que permita llevar a cabo la erradicación de la violencia en todos los aspectos, en todos los aspectos que se llevan dentro del país, ¿no? En el aspecto cultural, social Doctora, no y hay ley que económico, logre eso. etcétera. No hay ley que logre eso. Es imposible. Yo le pregunto, Pero el en el Código aspecto Penal, de el Código Penal, erradicarlo de cierta forma, no se ¿no? puede, Como, doctorita. La sociedad humana tiene como carácter los elementos de violencia. Y si no me cree, yo le pregunto, el Código Penal establece algunas reglas básicas, no robar, no matar, no hacer daño. ¿Se cumple? no, en absoluto. El problema no Entonces, es erradicar, el problema es dar justicia oportuna a todas las víctimas. Ese es el gran objetivo, ¿correcto? ¿de qué manera podemos entonces lograr que el número de víctimas, porque como usted lo mencionaba, se ha ido incrementando, en vez de ir reduciendo el número de víctimas o el número de casos de violencia, van en aumento cada día, ¿no? ¿Qué es lo que Bueno, se propone? se Porque, tiene por que hacer ejemplo, una como política usted de Estado. decía, en el tema de... Esto corresponde a una política de Estado, ya no es una política normativa, tiene que haber una política de Estado que designe, que diseñe, que ejecute acciones programáticas, coordinadas, orgánicas, que involucren a todas las entidades del Estado en los tres niveles, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno municipal, en todos los ámbitos y en todas las estructuras para efectos de generar políticas educativas que logren generar, ¿qué cosa? Una conciencia de igualdad, que logren generar una condición de qué cosa, de accesibilidad de derechos en forma absolutamente objetiva, que logren promover los derechos fundamentales de la persona humana. Las políticas de género, por ejemplo, no logran esto. Enfatizan uno sobre otro. Y al final no se dan cuenta que los derechos fundamentales prevalecen sobre todo. No debería existir eventualmente, ¿qué cosa? Una condición a favor de algo o a favor de otro, porque están generando antagonismos. Y ese es el gran elemento que nos falta generar. No somos un país inclusivo ni tampoco somos un país que genere igualdades. Y ahí está el Correcto. tema. Y en lo que decía también en el tema de la carga procesal familiar que tienen muchos juzgados, ¿de qué manera se puede ayudar a aliviar toda esa carga que tienen los juzgados y de repente repartir la labor de los, ¿no? A ver, viene un A gran muchos, detalle. Viene un gran a detalle. muchos juzgados. Desde que existen las fiscalías que están especializadas en violencia familiar, literalmente de todo el conjunto de denuncias que se han planteado, literalmente el 3% nomás llegan a ser formuladas como acusaciones fiscales ante un órgano judicial. ¿Eso qué significa? Que el 97% no logran pasar el primer filtro para poder determinar la viabilidad de un proceso penal. El gran problema está que como todo se puede denunciar, al final terminan generando más víctimas, porque esas víctimas sienten que cualquier denuncia al final no va a valer la pena.
Ese es el gran inconveniente. Por más que tengamos 1000 juzgados, no van a solucionar porque al final de cuentas los elementos probatorios no existen. ¿Correcto? Estaba la doctora Rosa Sánchez. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Sí, disculpe que te mando acá de Trujillo viendo su exposición, que está interesante. Lo que pasa es Muchas que yo gracias. tengo un caso así parecido de violencia familiar y en donde, bueno, yo he demostrado que la señora en su momento lo mandó a matar a su marido porque hubo una denuncia en la fiscalía, pero por piedad su esposo lo archivó ese proceso, mejor dicho, ya no lo siguió. Pero la señora pasó los años y lo denunció por violencia psicológica. Y al joven no lo ha notificado donde debía estar en su domicilio que realmente donde vive, porque en la RENIE tiene otro domicilio que ya no vive porque ellos alquilan casa. Entonces, yo he tenido que apelar esa resolución porque lo han querido meter preso, porque si él no acata las medidas que le dan a él para no acercarse a la señora, y como él no ha sabido, las medidas que han estado desde 2018 y recién se entera, entonces yo tenía que apelar, sino que yo le pregunto, ¿por qué la policía hace la ficha de riesgo? Si ellos no son los psicólogos para evaluar. Entonces, la policía lo Es que ese es el altera, problema. doctor. Yo he visto que lo altera la ficha de riesgo. Y no sería Ya, justo, yo creo que los ese es el psicólogos... problema. Ese es el problema de hacer normas populistas. Y es un gran problema porque al final, mira, lo que usted me acaba de decir, nuestro DNI no dice nada. Al final, si una persona muere, no se sabe cuántos hijos tiene y en el velorio aparece en otra familia. Y esto en situaciones de violencia familiar, por ejemplo, permite que el 60% de las denuncias nunca pueden ejecutarse porque no se sabe dónde domicilia el sujeto. Y al Claro. final, ¿qué logramos con esto? El propio Estado promueve la inseguridad jurídica en este ámbito de acciones en el ámbito judicial. Y es un error. Y eso lo criticamos desde hace muchísimo tiempo y piensan que nosotros vamos contra los jueces, contra los fiscales, cuando en realidad el problema no es de ellos, el problema es de la ley. ¿Correcto? Doctor Luis Quinde, por favor, con todo gusto. Y con el doctor finalizamos la conferencia porque ya tengo que ir a clases. Muchas gracias, doctor. ¿Usted considera que esta ley 3036-4, que modifica el artículo 122b, donde impide que se le dé pena suspendida al agresor, es una ley un poco draconiana? En realidad Porque es una pide pena norma ejecutoria. disfuncional. En realidad es una norma ¿Ya? disfuncional. No logra ningún objetivo. En un esquema de evaluación criminológica no soluciona nada, no previene nada, no logra ejecutar absolutamente nada. No logra nada. Gracias. Esa es la realidad. Logra que se llenen las cárceles de agresores. ¿Pero acaso ha logrado algún efecto disuasivo? Hay mayor número de personas condenadas. ¿Logra prevenir algo a favor de la víctima? No. En otras palabras, eso nos demuestra que no existe una política criminal ni una política punitiva en nuestro país que ordene ni lo penal, ni lo familiar, ni inclusive ni lo constitucional. Trabajamos entre parámetros extremos. Populismo penal, flexibilización penal y también, ¿qué cosa? Derecho penal del enemigo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los señores que han participado. Literalmente pido mil disculpas, debo ya participar en otra actividad académica. Muy agradecido con cada uno de ustedes y lo más probable es que sea muy pronto. Muchísimas gracias.